Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest acte del 30 aniversari de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta transmissió en directe, amb el que contem amb molts ponents i sobretot amb una conferència molt interessant d'en Víctor Coopers. Són molts anys els que han passat des de 1990, al febrer de 1990, quan un grup de pares i mares de família nombrosa es reunien per posar en marxa aquesta associació de famílies nombroses. En 30 anys s'han fet coses com aquestes. Com veieu, són moltes coses les que s'han fet en aquests 30 anys. Són també moltes empreses i institucions les que ens han fet costat durant aquest temps lluitant pels drets i pels beneficis també i el benestar de les famílies nombroses de Catalunya. Entre aquestes empreses voldria destacar una, que és la que ens ha patrocinat els actes d'aquest 30 aniversari, que és Ubica. Ubica és una corredoria d'assegurances que va ser posada en marxa per una família molt nombrosa i que quan va sortir l'associació va dir jo vull ser el primer en donar-vos suport perquè això era una realitat necessària a la nostra societat. Llavors, Ubica, des de llavors, ha estat negociant amb les companyies d'assegurances per fer els millors productes per a les famílies nombroses. Us animem a entrar en la seva web, una web específica per a famílies nombroses, on pugueu trobar els productes de salut, d'auto, de vida, de llar, en les assegurances que us aniran bé per la vostra família i que estan estudiades per les circumstàncies de la vostra família. Moltes gràcies a Ubica per aquest patrocini i llavors donem la paraula ara a Emília Tarifa. Emília va ser presidenta de l'Associació de Famílies Nombroses, ja està la segona vegada que és presidenta i va estar també en els començaments de l'associació en aquests fa 30 anys, el 1990 o almenys poc després, no, Emília? Sí, des del 1994, exactament. Des que jo vaig ser família nombrosa amb el quart fill, que abans era quart, no tres com ara, no? Benvinguts a tothom, a socis, amics, sòcies, famílies i sobretot, nosaltres teníem pensat una celebració molt important del nostre 30è aniversari, però amb aquesta pandèmia ha sigut tot diferent. Hem tingut que canviar moltes coses i aquesta és una de les coses que hem fet per aunar a tots els socis. Nosaltres, des del començament de la pandèmia... Em diuen també que tenim gent aquí connectada d'altres comunitats autònomes, d'associacions de famílies nombroses, també d'Argentina, de Colòmbia. Sigo en castellano. En español después de esta presentación. Muy bien, sigo en castellano. Pues desde un principio, con la pandemia, nos hemos encontrado con una situación bastante difícil, sobre todo para las familias numerosas, y hemos tenido dos objetivos principales, ¿no? Uno de ellos ha sido el de buscar toda la información, tenerla al día para que las familias numerosas estuviesen al momento con toda la información sobre la mesa para poder actuar. Y segundo, trasladar todas las necesidades, tanto a nivel público como a nivel social, las propias necesidades de familias numerosas para irles dando solución, ¿no? Poco a poco, entre ellas, pues, los títulos de familia numerosa que iban a caducar, que iba a pasar. Bueno, pues se ha conseguido una renovación de los títulos y una prórroga de estos títulos por un año. También lo mismo para el tema del bono social.
Bueno, en fin, yo creo que hay un listado enorme en nuestra página web, lo pueden ver. Seguimos trabajando en ello, actualizándolo continuamente con todos los cambios a niveles políticos y a nivel social. Y sobre todo, bueno, nuestra razón de ser son las familias numerosas. Os necesitamos, queremos saber exactamente qué es lo que necesitáis también vosotras, trasladarnos en cualquier momento cualquier duda, cualquier pues no sé, incluso solución que podáis pensar que pueda ser necesaria para apoyar también a otras familias y bueno, aquí estamos para recoger toda la información, recogerla, dárosla y seguir con vuestro apoyo porque así conseguiremos llegar mucho más lejos. Muchas gracias, Emilia, por las teves paraules y muchas gracias también a los que nos acompañan de otras comunidades autónomas de España y también de otros países, como son los países latinoamericanos, donde hemos ayudado desde Barcelona, desde Cataluña, a poner en marcha asociaciones en Colombia, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Uruguay y en Guatemala. Y ahí estamos pues, llevando a las familias numerosas desde Barcelona, desde Cataluña, a todo el mundo. Donem la benvinguda a Joan Ramon Riera. Joan Ramon Riera és el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Porta poc temps a l'Ajuntament, però ja hem tingut oportunitat de reunir-nos i la veritat tenim moltes coses per treballar pel benestar de les famílies nombroses de Barcelona. Moltes gràcies, Joan Ramon, per estar amb nosaltres i, en fi, et donem la paraula. Doncs muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos los que nos veis desde aquí, nos seguís desde aquí, los que nos seguís desde fuera. Yo, a ver, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, trasladaros dos ideas que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, muchísimas felicidades por el trabajo hecho y bien hecho durante los últimos 30 años. Y animaros a seguir trabajando con el mismo tesón que habéis trabajado hasta ahora, digamos, en pro y en defensa de los derechos de las familias. Y recordar que no solo habéis hecho un buen trabajo los últimos 30 años, sino que tenéis mucho por hacer, ¿vale? Al tener mucho por hacer, esto quiere decir que el proyecto está vivo, que el proyecto es vivo, que el proyecto es ambicioso, que hay ganas de ganar terreno. Y en este sentido, a ver, no es fácil. Con el Raúl ya hemos tenido una reunión, hablamos por teléfono, tuvimos una reunión y el camino que hay que recorrer no es fácil. Pero lo que sí que sabemos es que hay un objetivo común. Hay que desarrollar más políticas sobre la familia, más políticas para la familia, más apoyo público a las familias y sobre todo en el sentido plural del concepto familia. Mira, una de las cosas que yo hago con más gratitud y más orgullo, los concejales en Barcelona, es casar, ¿vale? Hacemos matrimonios civiles, como sabéis, y hay una frase en el protocolo que en cada boda la decimos, que dice exactamente, la tengo aquí, que la familia es la unidad básica que vertebra la sociedad. Es decir, no es el individuo quien vertebra la sociedad, sino que es el núcleo familiar y la estructura familiar la unidad básica para construir sociedad. Y yo creo que esto tenemos que hacer pedagogía de esto, tenemos que ponerlo en valor y tenemos que construir, como decía antes, más políticas públicas para hacer de esta unidad básica que vertebra la sociedad, hacerla una realidad material más sólida y más fuerte. Y dicho esto, nada más. Muchísimas felicidades, adelante con el acto y seguimos trabajando, Raúl, con Raúl y con todos vosotros, a vuestra disposició. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joan Ramon, per les teves paraules. Gràcies també als altres representants d'institucions de Catalunya que ens acompanyen, Lluís Amoret, de la Diputació de Barcelona, Francesc Iglesias, de la Conselleria d'Afers Socials. Potser com han entrat ara mateix el que tenim aquest estudi de gravació per transmissió en viu, explicar-los només que hem passat una mica al castellà també, perquè tenim convidats i aquest vídeo també ens ho han demanat d'ensenyar-lo, doncs sabem que des de Catalunya estem ajudant altres països a posar en marxa l'experiència que hem fet aquí durant aquests 30 anys
i en concret tenim gent de Latinoamèrica, de países latinoamericanos, de otras comunidades autónomas, que también o nos están viendo ahora en directo o nos van a ver después en diferido. Dono la paraula ara a Lluïsa Moret Sabidor, que és la presidenta de l'àrea de cohesió social, ciutadania y bienestar de la Diputació de Barcelona. Precisamente las políticas locales es algo que desde FANOC hemos trabajado desde el principio. Nos hemos reunido con multitud de ayuntamientos de la provincia siempre para incorporar lo que se llama también la perspectiva de familia en las políticas públicas de ámbito local y también para formar a las personas que se dedican a los servicios sociales del ayuntamiento, son los que están más próximos al ciudadano y para que conozcan bien también la realidad de las familias numerosas y que esa ayuda sea mejor. Y siempre hemos tenido ahí el apoyo y la ayuda de la Diputación de Barcelona. Lluïsa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? En primer lugar, quería excusar a nuestra presidenta, Núria Marín, que no ha podido pues, estar aquí en este acto de celebración y que ha delegado en mí pues, el privilegio de acompañaros en este momento tan especial. Como bien decías, Raúl, evidentemente de saludar a todos los representantes de las demás instituciones, al regidor, al secretario, por supuesto a la presidenta de la entidad y a ti y a todas las personas que estáis aquí pendientes y participando de este acto tan especial. Y deciros básicamente en nombre de la Diputación lo que dices tú, es decir, las políticas locales, las políticas de las administraciones que desde la obviedad de la proximidad a las realidades y a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, desde esa necesidad de dar respuesta a las vidas, a los requerimientos de la vida cotidiana, evidentemente, y de la Diputación, que ya sabéis que tiene esta voluntad municipalista de acompañar, de dar apoyo y apoyar a los municipios y a las realidades locales, obviamente no podíamos fallar en este acto dando respuesta y sobre todo reconocer el trabajo de FANOC, de la FANOC durante 30 años como una entidad que ha estado pues aquello, al pie del cañón, que una entidad que lo que ha hecho es defender de forma explícita los derechos y la igualdad de oportunidades, el apoyo mutuo, la red y la calidad de vida de las familias numerosas. Yo creo que es una entidad que ha hecho un trabajo excelente poniendo eso, dando voz y haciendo visible esos derechos, esas necesidades y sobre todo, como decías antes, pues desde la conexión también con los municipios, desde el trabajo conjunto para garantizar esos derechos y para dar respuesta también a esos requerimientos legítimos y, evidentemente, la Diputación también ha estado ahí, dando apoyo, acompañando, porque somos conscientes de que, primero, del excelente trabajo del tejido social, de este tejido social que vosotros representáis, el que está al lado y surge de las necesidades reales de los ciudadanos y las ciudadanas y que convierten esas necesidades reales pues, convierten en unas prioridades de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que representamos esa alianza necesaria entre el tejido social y pues la obviedad de que las administraciones y sobre todo aquellas administraciones que están más próximas a los ciudadanos y ciudadanas tienen que dar respuesta y tienen que ir de la mano y a trabajar conjuntamente desde la colaboración, la cooperación, las alianzas, las complicidades que son absolutamente necesarias para implementar políticas públicas pues útiles, ¿no? Desde este concepto de la utilidad pública, y la utilidad pública pasa por dar respuesta y por trabajar desde la creación de ecosistemas locales donde la coordinación y la articulación de las respuestas sean conjuntas y se construyan colectivamente y conjuntamente. Así que nosotros desde la Diputación, solo dos mensajes también muy breves, pero yo creo que también muy claros. Primero, reconocimiento. Reconocer el trabajo que durante 30 años ha hecho la FANOC con esta voluntad que decíamos antes de estar al lado, de acompañar, de hacer visibles, de reivindicar, pero también de crear servicios y recursos para las familias numerosas. Por lo tanto, reconocer el trabajo, el largo trabajo y complejo y de todos los miembros y todas las personas que formáis parte de esta gran familia de la FANOC. Pero, por otro lado, evidentemente, ratificar una vez más la necesaria alianza y complicidad que tenemos que establecer, que ya existe, pero que tenemos que reforzar y fortalecer entre esta entidad, entre la FANOC y, evidentemente, las acciones locales, porque es la manera más efectiva, es la manera también más justa de, insisto, de trabajar y de poder cubrir y poder dar respuesta
de una forma efectiva, pero de una forma también más ajustada a la realidad social a la que tenemos que dar respuesta en cada momento, en este caso a la realidad social que representan las familias numerosas de nuestros municipios, de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Por lo tanto, gracias, felicidades, seguiremos trabajando, nos tenéis a vuestro lado, como siempre, y evidentemente, pues en este día tan especial no podíamos fallar y lo que queremos es participar y compartir con todas y todos vosotros este acto pues tan especial y además, como decía Raúl, tan abierto a tanta gente, ¿no? que podrá compartir con todas y todos vosotros y con todas y todos nosotros, pues esta conmemoración, que yo creo que eso, que es un símbolo de que evidentemente los derechos, en este caso de las familias numerosas, son una prioridad y son una prioridad evidentemente para la entidad, pero son una prioridad para las administraciones públicas, para la Diputación de Barcelona y para todos los ayuntamientos de nuestra provincia. Así que muchas gracias, muchas felicidades y adelante. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lluïsa. La veritat és que la província de Barcelona pràcticament té la gran majoria de famílies nombroses que hi ha a Catalunya. És a dir, de les 120 i pico mil famílies que tenen el títol de família nombrosa, 80 i pico mil, pràcticament 90.000, estan a la província de Barcelona. Per tant, és molta feina la que es pot fer des dels ajuntaments, mucho trabajo el que es va fer des dels ayuntamientos i també moltes gràcies per les teves paraules. Realment a nosaltres ens omple d'orgull, nos llena de orgullo que desde aquí hayamos conseguido no solo poner en marcha y ayudar a asociaciones en toda España, luego en toda Europa, luego en Latinoamérica, incluso hemos acabado ayudando en Asia, poniendo la primera en Hong Kong. Y todo esto hecho desde Barcelona y desde aquí, desde Cataluña, desde casa nostra, ¿no? Bueno, y querría también pues, dar la bienvenida a la tercera autoridad, la primera en rango, diríem, que és del Govern de Catalunya, en Francesc Iglesias, que és el secretari general del Departament d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria d'Afers Socials i Famílies, amb el que hem treballat i ens ha fet costat amb tantes coses, amb tants temes puntuals que tenim les famílies nombroses i que realment tens una responsabilitat molt gran, perquè primer les 130.000 famílies nombroses i després totes les famílies de Catalunya i poder fer també que les famílies puguin desenvolupar-se i puguin tenir el benestar que els hi correspon. Així que moltes gràcies per la teva feina, és difícil, és dur i moltes gràcies per estar amb nosaltres, Francesc. Muchas gracias. Molt bé. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a todos los que nos siguen. Realment vull agrair i vull felicitar en nom del Govern de Catalunya per aquests 30 anys. Vull dir, no tothom pot explicar que ha fet 30 anys i, evidentment, veient el present d'aquesta associació i malgrat tot, la crisi i els patiments, i sabem que la vida associativa d'entitats tampoc és una tasca senzilla, us vull felicitar per tot el que heu aconseguit, per tot el que aconseguiu i el que aconseguireu. I per tota aquesta, diguem-ne, gran cartera de serveis que feu en els vostres associats, on realment val la pena destacar la gran tasca que feu, no només de cobertura de necessitats puntuals, de mediacions, d'assessoraments, d'orientacions, de com sou capaços una miqueta de realment fer d'estímul estressor a les administracions perquè realment ens posem també les piles a l'hora de procurar els millors entorns per desenvolupar polítiques públiques. Mireu, jo com a secretari d'Afers Socials i Famílies incorporem i ens creiem aquesta definició de família com a nucli de convivència, basat en relacions paritàries en les seves persones i la família com aquest espai idoni per al desenvolupament social, afectiu, diguem-ne, de la persona. És l'element central de la socialització. La família és l'element, diguem-ne, transmissor de valors, educador de fills i filles i que, evidentment, és el primer node, diguem-ne, de la intervenció comunitària que transcendeix a l'individu, òbviament és la família. Mireu, nosaltres, quan treballem en les polítiques familiars en l'àmbit del Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies, és evident que hi ha una preponderància sobre a l'hora de cobrir necessitats bàsiques i de garantir els drets de les persones, però amb la formulació actual del Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies hem afegit nous eixos d'actuació, com són
l'accent en el suport emocional, el suport a l'acompanyament al cicle vital, l'orientació educativa i la criança, la prevenció i el suport en necessitats especials, perquè compartim la teoria del vincle, compartim aquesta teoria que, tal com hem estat criats, és el que ens marca molt el nostre present i el nostre futur. I aquí és quan a vegades també s'expliquen molts elements de per què en la pobresa severa es cronifica i a vegades fins i tot en aquesta trampa de la pobresa es cronifiquen moltes situacions generacionalment parlant. No? Per tant, jo crec que és molt important poder, des de l'administració, intentant generar els menys obstacles possibles a les famílies, poder generar eines de suport, poder generar eines d'acompanyament i, evidentment, poder fer polítiques que afavoreixin l'emancipació, que afavoreixin, diguem-ne, l'aparellament, l'habitatge, la formació de famílies, que és un dels grans reptes que també tenim en els nostres joves i en aquestes dificultats que troben realment per establir-se amb totes les necessitats cobertes i realment fer la família amb el nombre de fills que desitgin, que aquesta també és el que busquem, que tothom pugui tenir el nombre de fills desitjat. Mireu, una de les coses que també em sento personalment satisfet i que estic segur que compartirem és que en el nou Pla Estratègic de Serveis Socials hem introduït la família com a unitat d'intervenció, com una de les dimensions de la intervenció social. I, per tant, transcendim de l'individu i d'aquí anem al magma social. No, la família és unitat d'intervenció social, no només l'individu. Perquè si no ho fem així, la definició de moltes polítiques públiques no estarà ben dissenyada i no serà real i no transformarà la realitat. Mireu, jo per no allargar-me més, senzillament m'agradaria recordar, en forma de metàfora, també aquest agraïment a la FANOC per aquests 30 anys i per la feina que encara ha de desplegar, perquè puguem treballar aquesta conceptualització conjuntament de la millora de les polítiques familiars amb aquest esperit de cocreació de polítiques públiques, veure com podem enfortir els pares i mares, enfortir els infants, enfortir tots els integrants de la família, com oferim recursos i condicions perquè les famílies puguin desenvolupar aquesta funció metafòrica de donar arrels i donar ales. Donar arrels en forma de seguretat, donar arrels en forma de referència i de valors, i donar ales per créixer, perquè les persones també puguin ser autònomes i, evidentment, que les famílies també es multipliquin. Aquesta funció d'estimar i de tenir cura dels que creixen, d'aquest entorn de referència, en definitiva, la d'educar en uns valors que ens ajudin a construir una societat molt més cohesionada, molt més solidària i molt més lliure. Gràcies i enhorabona per aquests 30 anys. Francesc, moltíssimes gràcies a tu també per la feina que esteu fent des del Govern de Catalunya i més en aquests moments, en aquest període tan difícil que estem passant les famílies a Catalunya, a tot arreu, a tot el món, però que obliga els que esteu al front de l'administració pública i dels poders públics a fer un esforç extraordinari que segur que s'ha traduït en moltes hores de poca son, molta feina, i això us ho agraïm molt perquè realment és un servei el que esteu fent i realment podem treballar encara moltes coses més juntament pel benestar de las familias de Cataluña. Muchas gracias, Francesc. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en este acto del 30 aniversario. Habrá más de aquí a diciembre que ya iremos informando a todas las familias asociadas y realmente agradeceros a los que sois socios vuestro apoyo, porque sin vosotros las cosas que estamos consiguiendo no serían posibles, ¿no? Ya sabéis que es muy difícil y que realmente en cuanto uno se descuida, ya nos quitan unos beneficios por aquí, otros beneficios por allá, en fin, y que hay que estar continuamente peleando y luchando para no perder aquello que ya tenemos. Y a los que no son socios, pediros por favor que os asociáis. La verdad es que tenemos una cuota muy asequible, pero necesitamos vuestro apoyo porque cuantos más seamos,
realmente más conseguiremos que las familias numerosas no seamos olvidadas, no seamos discriminadas y, es más, seamos valoradas y se reconozca esa aportación tan importante que estamos haciendo para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también pues por este rato que hemos compartido y tendremos muchos más en el futuro. Hasta la próxima.